Días, aquí estamos siguiendo una vez más nuestra serie. Ya entramos en lo que son los complementos. Miramos la vez pasada lo que tiene que ver con el estudio bíblico, qué es un estudio bíblico y para qué nos puede servir. Hoy vamos a mirar cómo elaborar un estudio bíblico. Mira la importancia que tiene el poder nosotros tener la capacidad de realizar este tipo de estudios, que lo que hacen es fundamentar más a la persona que los está recibiendo. Sabes, muchas personas quizás se preguntan cómo se hacen, pero sabes, es algo muy natural, porque aquellos nuevos creyentes que llevan un buen tiempo caminando de la mano del Señor Jesucristo, quieren cada día aprender más y más de su palabra y se quiere aprovechar al máximo la lectura diaria y devocional de la Biblia. Entonces, es ahí donde juega un papel importante los estudios bíblicos. A eso se le suma el interés de que la mayoría de las congregaciones, especialmente la nuestra, Tabernáculo del Espíritu Santo, se preocupa muchísimo por lo que es la formación de líderes dentro del ministerio que contribuyan a que la carga del pastor, la carga del ministro que está a cargo de la congregación, sea menos pesada. ¿Ya me entiende? Y entonces es por eso importante que ellos, aquellos que están llamados al liderazgo, como lo son ustedes, estén capacitados para desempeñar la tarea de evangelización, de discipulado y especialmente la de predicación, que es lo que hemos venido tratando de manejar durante todo este módulo de homilética que hemos visto. Sabes, unos y otros se confluyen o llegan a la conclusión de que la necesidad de realizar un estudio sistemático de las escrituras, además de que se recibe edificación espiritual, se pueden extraer de allí mensajes para compartir con otros creyentes. Entonces, ¿qué se requiere para iniciar un estudio bíblico? Ante todo, se requiere la disposición para sacarle provecho al texto objeto de estudio. ¿Ya? ¿Encontrando qué? Encontrando en él lecciones para su aplicación práctica en la vida, porque básicamente eso es lo que logra un estudio bíblico. Cuando nosotros leemos la escritura diariamente, ¿verdad? Pero cuando nos tomamos el tiempo de hacerle un estudio, un análisis de fondo, de contexto al texto que estamos leyendo, nosotros vamos a poder lograr que lo que estamos leyendo allí pueda ser luego llevado a la práctica y aplicado en nuestra vida diaria. Entonces, la necesidad de eso, además de que se recibe la edificación espiritual, se pueden realizar todos esos estudios, ¿verdad? Entonces, un buen número de cristianos no son muy asiduos a la lectura de la Biblia. Bueno, de pronto uno diría, pero si es cristiano tiene que leer la Biblia, pero te puedo asegurar que hay muchísimos que solamente la abren el día domingo cuando van al templo. Entonces cuesta reconocerlo, pero no son estudiantes regulares de las escrituras. Una vez que se aprende a realizar un estudio, vamos a estar seguros de que la actitud va a ser diferente. Cuando tú te inicias en esto de preparar estudios bíblicos, vas a ver que vas como que a tomarle gusto y te va a empezar a gustar leer las escrituras. Entonces tienes que tener primero que todo una libreta de notas. Cuando tú inicias la elaboración del estudio bíblico, es fundamental que tengas a mano una libreta de notas. Y aquí les vuelvo y les recalco, y créeme, voy a estar muy pendiente ahora cuando vaya, quiénes son los que van al templo con libreta de notas y quiénes no, porque aquel que yo vea que no lleva una libreta de notas, para mí no tiene ningún interés en aprender y de verdad que no está motivado, pero en nada, para poder llevar a la vida práctica lo que le sea expuesto desde el púlpito. Entonces, la libreta de notas es muy importante porque es fundamental, porque allí tú vas a ir consignando los apuntes sobre los aspectos que te llaman la atención en la lectura. Cuando tú estás leyendo la Biblia y tú tienes tu libreta de notas, tú puedes ir anotando de repente palabras como que no entiendas para luego consultarlas, pero también allí vas a redactar las anécdotas e información que en el futuro te puedan servir para ilustrar los mensajes que estás preparando.
Entonces, otra cosa que tienes que tener es un diccionario. Ojo, muy importante. Los hay de muy bajo costo en las librerías, así como los hay costosos. También hay algunos que son sencillos, pero que también te pueden servir de muchísima ayuda. Porque un diccionario de acuerdo con la versión de la Biblia que estás utilizando, porque ahí hay términos que son desconocidos para nosotros como lectores. Entonces, por eso es recomendable que tengas a la mano un diccionario y así puedes ir absolviendo o respondiéndote tú mismo los interrogantes que se te presenten en las palabras que desconoces. En la medida que vas leyendo y desconozcas alguna expresión, tú la vas a anotar en tu libretita y vas a buscar el significado. Y eso, créeme, que te va a ayudar incluso a enriquecer tu léxico. Y por supuesto te va a facilitar la comprensión de la lectura. Punto número 3, importantísimo, y se los he recalcado a través de todo el curso, y es la oración. Sabes, el encontrar revelación en la palabra de Dios siempre tiene que estar antecedido por un tiempo de oración. Si tú antes de leer las escrituras no le has pedido al Espíritu Santo que te ayude, que te ilumine el entendimiento, que te enseñe, que te guíe a través de las escrituras, difícilmente tú vas a entender y vas a lograr aplicar aquello que estés viendo allí. Entonces, históricamente así ha sido. Los hombres y mujeres que mantuvieron un estrecho contacto con el Señor, con el Creador, ellos siempre recibieron mensajes nuevos. Sabes, con la lectura de la Biblia ocurre lo mismo. Entonces luego tienes que hacer una lectura panorámica del texto. Es decir, el primer paso para comenzar un estudio bíblico es definir qué pasaje quieres estudiar. En caso de que se trate un libro de la Biblia, es decir, por ejemplo, todo el texto de Jonás, lo aconsejable es que realices una lectura rápida, sin mayores prevenciones. Así primero, ¡pum!, lo leíste todo. Y luego que te imagines que estás en lo alto de una montaña y desde allí puedas divisar toda la ciudad, las calles, los pasajes, todo. Entonces, dice, no puedes particularizar una dirección o determinar el color específico de una edificación, pero sí vas a poder tener como que una amplia visión de la zona de la que se estaba hablando en el pasaje. Entonces, todo eso ocurre cuando tú realizas una lectura rápida. Tienes una idea general del texto, ¿ya? No tienes los detalles, pero sí sabes de qué trata. Entonces, los términos que desconozcas, aquellas cosas que te llamen la atención, quizás aspectos que en otras ocasiones no te despertaron interés, pero que ahora parece que cobran importancia, eso lo tienes que anotar en tu libreta. Luego vas a resumir las ideas. Cuando tú vayas a apuntar algo que te llame poderosamente la atención, resáltalo y ponle como una palabra clave la idea general. Por lo menos, mira, aquí dice, por ejemplo, los versículos 1 y 2 del Salmo 23 que dicen: el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar y junto a tranquilas aguas me conduce. ¿Cierto? Entonces, cuando tú vas a resumir, de pronto podrías colocar: Dios es mi pastor, Dios es mi proveedor, Dios me cuida en todo. Son ideas concretas que te van a permitir recordar fácilmente de qué trataba el texto y te van a dar como que una preparación para la elaboración del mensaje. Entonces, tienes que destacar que los resúmenes facilitan el formarnos una idea de lo que trata el texto objeto, ¿sí? Y te va a facilitar el esquema del estudio. Entonces, es importante tener en cuenta que la división de un libro de la Biblia en capítulos en ocasiones no corresponde al paso de un tema a otro. Por eso tienes que también tener mucho cuidado para que no pierdas el hilo del asunto que trata el autor. Y ese aspecto es súper importante. Quiero que escojas un texto para hacerle el estudio bíblico y empecemos a mirarlo. En la próxima clase vamos a estar mirando lo que es la importancia del texto y el contexto.
Pero por ahora quiero que escojas el texto al que le vas a hacer el estudio bíblico y que me hagas el resumen, la vista panorámica de lo que trata, para luego en la clase posterior empezar a desarrollar el estudio bíblico. Créeme que cuando tú te empiezas a empapar de esta manera, de que ya tú no solamente cojas la escritura y la leas y mires a ver de qué trata, sino que agarres la dinámica de prepararle un estudio bíblico al texto que estés tomando, le vas a hallar más gusto y vas a poder motivar más a la gente de que la lectura de la Biblia no es aburrida, sino que es dinámica y produce en nosotros cambios extraordinarios. Los bendigo. Bueno, ya prontito voy a poder estar allá viéndolos y qué más les puedo decir, que los amo mucho en el amor de Cristo, que tengo muchas ganas de verlos, de abrazarlos y de compartir con ustedes un largo tiempo. Los bendigo, besitos, bendiciones, chao chao.